Okay, so we're going to start today with halacha, where we were before, and at the end we're going to get to Parshat Shavua. Okay, the Torah portion. So we were issue. We're about ready to start the issue called minhagim. Okay, I'll put it here 1 second. Let's start the issue called minhag, or in plural minhagim. I don't want to translate it as custom. I'm going to have to, because the English language is highly impoverished. And we're going to discuss exactly how it doesn't really mean what you guys is a custom. And there's 8 different types of minhagim broken up into different. Ok, ahora sí, buenas noches a todos, estamos de regreso. El Rab nos comenta que hoy no vamos a leer Tehillim, entonces ya se considera que la guerra terminó, entonces ya no vamos a tener justamente la necesidad de estar leyendo Tehillim. Ahora sí, el Rab nos comenta que vamos a seguir con las clases de introducción al Hajj. Vamos a hacer un pequeño desglose de un tema que vamos a estar tocando hoy en la clase y posteriormente en la segunda hora vamos a estudiar un poquito de la parashá de la semana porque empezamos justamente parashá Bereshit. El Rab justamente nos comparte en el chat el tema que vamos a estar viendo en relación a esta clase. Vamos a ver un tema que se llama Minhag. Minhag es en singular y Minhagim es en plural. ¿Cuál es la traducción? El Rab dice que por problema de traducción se pierde mucho el significado una vez que lo pasamos a español, pero básicamente son costumbres. ¿A qué nos referimos con esto? Ahorita el Rab nos da un poquito más de detalle, pero son 5 tipos de Minhagim para que los tengan bien anotados en sus apuntes. Okay. What we learned until this point was absolute law. We spoke about Diraisa. It's not a minhag. It's not a custom. It's law. Durabanan, law. Spoke about halacha l'Moshe Sinai, halacha l'divrei so. All of these different categories. These are 100% law. We also have. Let me just make you. Hold on 1 second. Hold on. Let me make you a co-host. Also here, co-host. Yes. Okay. Yes. No, I said the wrong thing. Yes. Yes. Okay. Okay. So let me put this on. All right. So now here we go. All of these things we learned until this point, because they were takatu, all of these things, they are all 100% law. No way to change it, no way to turn it, no different customs or whatever. We're going into a new category. There are some customs which we're going to find out do have certain similarities to law, and some which don't have any similarity to law. But until this point, don't get confused, as many students in the past have. That they somehow took this thing of custom and they put it onto everything we learned until this point. That will be a huge error. Ok, entonces, el tema que vamos a ver se llama Minhag o en plural se llama Minhagim. Ahorita hacemos un poquito más de repaso de lo que hemos visto en clases anteriores. Ya vimos todo el tema del alajá introductorio, es decir, tenemos alajá le Moshe Sinai, alajá midbrei sofrim, tenemos justamente temas de oraitá y también tenemos temas de Rabanán. Todo esto es alajá, es decir, son leyes y las leyes no pueden ser modificadas y mucho menos cambiadas. Entonces, ahorita que estamos viendo un minhag, que es una costumbre, no se confundan con alajá y con minhag, porque son conceptos sumamente diferentes. De hecho, en años posteriores hay estudiantes que se han llegado a confundir, donde llegan a aplicar la misma, vamos a decir, el mismo sistema lágico de un minhag a la hora de poner a implementar algún tipo de alajá en sí. Entonces, no podemos confundirnos en lo que es una alajá propia de la Torá o propia de Rabanam a un minhagim. En algunos casos van a existir un tipo de minhag, un tipo de minhagim que se llegue a tener, bueno, básicamente que se llegue a implementar con un sistema un poco más alágico a nivel de una ley, es decir, un poquito más estricto y menos flexible que los otros minhagim. Ahorita el Rab nos va a decir cómo aplica, cómo no aplica y qué básicamente es un minhag y cómo se desglosa. Okay. So there are certain situations
that the word custom is completely different than what you think. We have a concept of customs. Well, the Chinese women, put some white paint on their face, and some other people put on things to make themselves tan, and all these, this custom wears these colors, and those people have this or that. That has nothing to do with what we're talking about halachically. Zero. Zero. So if that's what you think the word custom is, erase it. In fact, I'm going to put up a terminology called in certain situations, we'll find the variations. Min hag ke din hu. We'll find out in which situations it means this, but it means that the custom here, which type, okay, is like law, meaning it force of law. And it's not that we can sit back and say, we'll pick and we'll choose. These people do this, those do that. I choose to do this. No, we're going to find out. There are certain things, yes, certain things, no. You have to know what type of minhag situation. It's not so simple. Ok, entonces, el rap nos puso que lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que cuando nosotros referimos que algo es una costumbre, no hace referencia al mundo secular. Es decir, él nos trae un ejemplo. Las mujeres en China o en Japón se llegan a poner pintura blanca. ¿Para qué? Para resaltar algún tipo de atributo, para resaltar algún tipo de belleza en sí. O hay culturas donde se colocan diferentes tipos de colores en la piel por un tema de costumbre o tradición, pero en el judaísmo esto está sumamente divorciado, es decir, nosotros no nos enfocamos en estos conceptos del mundo secular en sí. Entonces, ahorita que estamos viendo los minhakim, por más que estemos utilizando el lenguaje de costumbre, se tienen que sacar la costumbre secular, porque esto no tiene nada que ver con el mundo secular en sí. El Rab nos puso justamente un término en pantalla en el chat que es el primer minhag. El primer minhag se llama minhag kadinhu, es decir, ¿cómo vamos a aplicarlo esto? La traducción tal cual de minhag kadinhu es una costumbre que actúa como la ley misma. Es decir, este tipo de minhag no es opcional, no es como que la persona va a decir, bueno, yo quiero seguir la costumbre de esta tradición o de esta otra tradición o de esta comunidad. En este caso, la persona no puede llegar a escoger el tipo de costumbre en sí, porque Minhat Kadinhu hace referencia a que, ok, es una costumbre, pero es una costumbre que tiene que ser tratada con el mismo nivel de exigencia y de respeto que la ley misma en sí. Va a haber casos en los cuales se va a poder, en otros casos en los cuales no se va a poder. Ahorita el RAF nos va a ayudar a identificar en qué casos aplica este tipo de minhagim, pero es importante saber que no es lo que tú quieras, sino más bien qué nos diste ese minhag por el nivel justamente de exigencia. Okay, first category, minhag avotenu be yadenu. This literally the minhag. I'm not going to use the word customs anymore because I hate it. Okay, the minhag of our ancestors is in our hand. Okay, what that means is we have to do like what our ancestors did, what was established. We have minhagim which go back from the times of Mount Sinai, things that the Jewish people accepted upon themselves for every generation. And you're going to come around and say, oh, well, I'm going to be different. Let's be liberal about things. Jump off a cliff. Okay. Forget it. Okay. It doesn't happen. You can't decide to change something which is minhag avotenu biyadenu. Every single minhag avotenu biyadenu is a minhag kadin hu, which means that it is a law and you have to follow it. Now I'm going to give you an example which we all just saw on Rosh Hashanah. Okay, let's go. Ok, entonces, se los voy a tratar de hacer un poquito más dinámico. Entonces, nosotros tenemos justamente minhag kadinhu, es decir, un minhag. El Raf ya no quiere utilizar el término costumbre porque se pierde como mucho el contexto.
contexto en sí. Entonces tenemos minhag kadinhu, es decir, un minhag que se tiene que respetar como la ley misma. Dentro de este tipo de minhag kadinhu vamos a tener otro tipo de minhag, es decir, el Rab nos puso el término en el chat que es minhag aboteno belladeno. Es decir, este tipo de minhagim entra dentro de minhag kadinhu. Entonces, todos los tipos de minhagim aboteno belladeno se consideran minhag kadinhu. Es decir, que se tienen que respetar con el mismo nivel de exigencia y también de estrictez porque se consideran como la ley misma. La traducción tal cual de minhag aboteno belladeno es un minhag que o sea, el minhag de nuestros ancestros ahora se encuentra en nuestras manos. Es decir, son minhagim que llevan inclusive desde el tiempo de la entrega de la Torá, que fueron justamente implementados o fueron llevados a cabo en el monte Sinai. Entonces son generaciones de generaciones de generaciones. Es una costumbre, un minhag que se tiene que respetar. No es como la que la persona ahorita va a decir, no, pues yo ahorita me invento una nueva costumbre, no lo quiero respetar. ¿Por qué? Porque es como la ley misma por todo el trayectorio generacional de este tipo de minhagim. El rap ahorita nos va a traer un ejemplo, que es de hecho el ejemplo principal de este tipo de minhagim, que de hecho tuvimos la oportunidad de escucharlo este Rosh Hashanah. Okay, let's just start by saying there is a very small list, approximately seven, depending on how you look at it, which it goes on. There are, out of the 613 D'Oraisa commandments, there are a very few of these things that women are not obligated in. Okay, and what do we have? A great example would be tefillin. And there are numbers of reasons. We'll get to that when we learn the laws of tefillin. Okay, right now we're just giving the overview of the introduction to halacha. Okay, there is a problem since tefillin is considered the article of clothing of a man, and there's a prohibition dioraisa for a woman to wear man's clothing, or vice versa. So therefore, a guy a woman is not allowed to wear tefillin. Okay, don't bring me up Rashi's daughters. Okay, we're talking. I said just told you publicly. Okay, we'll talk about it under tefillin. Okay, so there are a list of a few things that women don't um, have to do. Technically, the mitzvah of listening to shofar is one of those mitzvahs. Let's discuss basically why is this mitzvah falling into this category? Technically, okay, here's the issue. What it's a positive time-bound commandment that does not specifically speak about or what would you call it? Represent a miracle that saved the entire Jewish people. So, a positive time-bound commandment, such as reading the Megillah, it's not a negative commandment. Anything with a negative commandment, the women are also obligated. A positive time-bound commandment, you have to read the Megillah at a certain time, that did save the whole Jewish people. Oh, but poor, they have to have it. Okay, so now we have a positive time-bound commandment, blowing the shofar. Jewish people saved by the shofar? Nowhere. Oh, so technically, Jewish women don't have to listen to the shofar. So the Jewish women from the time of Mount Sinai said, "You have to be off your crazy rocker. What are you talking about? You know how important shofar is?" And so from the inception of the Jewish people, Jewish women always listened to the shofar. And therefore, minhag avotenu be yadenu. So woman wants to say, "I don't want to go to shofar reading." Go jump off a cliff. You're going to shofar reading before you jump. Ok, aquí nos viene algo súper interesante. Entonces, el Rab nos comenta que justamente nosotros sabemos que tenemos
una cantidad correspondiente de mitzvot. En general son 613 mitzvot, pero ¿qué pasa? Hay una diferencia técnica entre el hombre y la mujer. Hay muchas mitzvot en la Torá que la mujer está exenta de realizar, no porque la mujer sea menos, sino porque es más que todo por un tema alágico en sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el ejemplo perfecto que es el tefilín. Nosotros sabemos que es una mitzvah que justamente tiene que cumplir el hombre, pero ¿por qué la mujer en este caso no la podría cumplir? Esto recae en una prohibición a nivel de vestimenta. Hay una prohibición de la Torá que justamente tiene prohibido que un hombre utilice ropa de mujer o que una mujer utilice una prenda de ropa masculina. Y como el tefilín es una prenda masculina, la mujer está exenta de justamente cumplir con esta mitzvah en sí. Y aparte también porque es una mitzvah que está atada con el tiempo correspondiente, es decir, dentro de un tiempo de durante el día el hombre tiene que cumplir con esta mitzvah. Las mujeres estamos exentas de cumplir con mitzvot que están atadas con el tiempo en sí. El Rab nos dice que hay otro tema. Hay una lista obviamente de mitzvot donde la mujer está exenta. Tenemos el ejemplo del tefilín. ¿Qué pasa? Técnicamente, escuchar el shofar en Rosh Hashanah recae dentro de este tipo de permiso, vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque es una mitzvah que es positiva, que está anclada con un tiempo determinado y también es, bueno, es positiva y está anclada con un tiempo determinado. Entonces, si ustedes lo ven con un poquito más profundidad, este tipo de mitzvah, como está atada a un tiempo y también es positiva, la mujer está exenta de escuchar el shofar. Pero ¿qué pasa? Porque hoy en día tenemos el minhag de que cada mujer tiene que escuchar el shofar en Rosh Hashanah. El Rab nos dice, ahorita nos va a explicar el detalle. Aquí hay otro tema que hay que mencionar. Una mujer, hay mitzvot que están atadas con el tiempo y también hay mitzvot que son positivas, negativas y otras que están relacionadas con un milagro del pueblo de Israel. Es decir, tenemos el tema de escuchar la Megilá Esther en Purim. La Megilá Esther es una mitzvah positiva, pero está anclada por el tiempo. Podrían decir, oye, pero si está anclada por el tiempo, la mujer está exenta. Pero aquí viene algo, como la Megilá Esther está justamente relacionada con un momento de salvación y de milagro del pueblo de Israel. Por ende, la mujer está obligada ahora a escuchar Megilat Esther, a pesar de que entra dentro de un tiempo alágico correspondiente. Pero ¿qué pasa con el shofar? El shofar es positivo, es atado con el tiempo, pero no está relacionado con un momento de milagro o de historia en el pueblo de Israel, porque ahora se permite. ¿Qué pasa? El Raf nos dice que desde generaciones, o sea, desde antaño, las mujeres se dieron cuenta que ellas no se podían quedar sin esta mitzvah. O sea, a pesar de que no estaban obligadas, ellas no se querían perder esta oportunidad de escuchar el shofar en Rosh Hashanah por el nivel de importancia y por ende a ellas adoptar esta mitzvah con ellas mismas. Ahora este minhag se convierte en un minhag aboteno, belladeno, es decir, un minhag que ellas adoptaron y aceptaron, ahora se convierte como la ley misma en sí. Y cualquier mujer que hoy en día diga, no, pues yo no quiero escuchar el shofar porque al final en algún momento no era algo que la mujer necesitaba escuchar, el Rab dice que básicamente pues o sea, se lance justamente el acantilado porque es imposible que que una mujer hoy en día no escuche el shofar y se quede sin cumplir con esa mitzvah correspondiente. Okay. So that's now, by the way, people may say, okay, so where's this list? We are in the introduction to halacha. We will go through all of them. Okay. We have a long course in front of us. Okay. I'm giving you the basic rules. What is a minhag kadin? And under that, what's a minhag avotenu biadenu? Great example is shofar. Okay. The shofar by women. All the issues about women's commandments, not, yes, well, we'll get to that in the process. Okay. We're giving you here an overview so that as the course is, you will understand what are we talking about. You are not to think that somehow this is going to be a guessing game. You're going to be given all of the minhag avotenu b'yadenu. You're not going to be missing them. You'll have them. Okay, that's what the course is all about. Ok, entonces el Raf nos pregunta, ¿en dónde está esta serie de listas en relaciones a las mitzvot que justamente la mujer está exenta? Lo vamos a ver en detalle en clases que vamos a estar viendo durante el transcurso de este curso. O sea, ahorita es más que todo como
poco general para que ustedes tengan concepto, tengan un poquito de entendimiento cómo funciona todo el tema de los minhagim, que es un minhag kadinhu, que es un minhag aboteno belladeno, donde recae, que se puede, que no se puede. O sea, ahorita posiblemente estén un poquito confundidos de cómo es eso que una mitzvah es positiva, negativa, clara con el tiempo y aparte está relacionada con un milagro. Nos espanten, el Raf dice que justamente ahorita lo vamos a estar tratando poquito a poquito, de carácter general, pero mientras se vaya desarrollando el tema, el Rab va a estar justamente compartiendo cuáles son estas mitzvot correspondientes a mucha más profundidad. Okay, so what is the status? Is a minhag, which is the type of minhag that is a din, a law, is it a durabanan? No. I mean, the Talmud speak about it. So that makes it durabanan. No, it's called minhag. Therefore, in certain exceptional situations, there might be more leniency. But does that mean a person has the right to sit and choose? No, it's a question for a rub. Okay. It's not a durabanan. Yet it's also a minhag avotenu biyadenu. The minhag of our ancestors is in our hands. Doesn't mean it's in our hands to change. It's in our hands. And it's stuck there. And it will never change. If every woman in the world wants to make, every Jewish woman in the world wants to make a rebellion, and you're going to make, what do you call it, a hafganah, protest, okay, and every single religious woman in the world gets up with her little, thing, says we don't want to have shofar Rosh Hashanah. So the halacha will tell you a very technical term. It's called. Ok, entonces, el tema de escuchar el shofar en Rosh Hashanah para las mujeres puede ser un poquito controversial, porque es un tipo de minhagim. El Rab nos dice, ok, pero es como el minhag recae dentro de la categoría de minhag, kadimhu, que entra dentro de la categoría de minhag, aboteno belladenu, se tiene que tratar justamente como la ley misma. Pero ¿qué pasa? Es algo de Rabbanam y el Rab comenta de que no, porque en el Talmud justamente se habla de este tipo de costumbre, este tipo de escuchar el shofar, justamente. En ciertas ocasiones o en ciertos casos, tal vez pueda existir una opinión un poco más lineal en este tipo de conceptos de Minhagim, Kadinhu, Aboteno, Bellateno, pero en este caso el Rab quiere mencionar que esto no es de Rabaná, es un tipo de minhag. Y como esto es un tipo de minhag que tiene esta fuerza de ser respetado como si fuera la ley misma, no se puede ser lineal y no se puede ser flexible. Cuando nosotros decimos que es un minhag aboteno belladeno, es decir, la costumbre de nuestros padres está en nuestras manos, es para que tú lo respetes y lo resguardes. No porque esté en tu mano significa que ahora la persona tiene el derecho de cambiarlo a su conveniencia o mucho menos decir, no, pero es que en algún momento las mujeres nunca escuchaban el shofar. Ahora porque tú me estás diciendo que si me quedo sin mitzvah de escuchar el shofar, pues te estoy transgrediendo. Y la verdad es que no es así. El rab dice, como es una ley, se tiene que respetar. Vamos a un caso hipotético. Vamos a decir que todas las mujeres judías se ponen de acuerdo y hacen una super protesta y dicen, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante ninguna de nosotras quiere escuchar el shofar. O sea, este minhag lo queremos desaparecer. Y el Rab nos dice que viene un concepto alágico que básicamente la Torah les va a responder y les va a decir, ni modo. O sea, esto no se puede porque justamente se tiene que respetar por más que tú digas que esto ya no aplica hoy en día. I was wondering how are you going to translate. Totally. All right, so now let's go on to another type of minhag. Just like there's minhag kadin, there's another thing which is called, and it's going to be a subcategory, minhag makom kadin, which means I will not call it custom, the minhag of and I'm going to put this into quotes, place, not really, okay, is considered to be law. Okay. Let's discuss what this means. This is a larger category. It has subcategories.
Ok, entonces, ya vayan a hacer como una rayita en sus apuntes, bueno, porque vamos a empezar justamente con otro tipo de minhagim. El Raf nos dice que esa es otra categoría mucho más extensa, que de hecho tiene minhagim, que son como subcategorías dentro de este tipo de minhag. Y el minhag se llama Amakon Kadinhu, es decir, la traducción de este tipo de minhag es un minhag de un lugar, se considera como la ley misma. Es decir, el minhag del lugar se considera como la ley en sí. ¿Qué significa esto? Es un poco más extenso, entonces sepárenlo de los minhagim que ya hemos visto, porque esta es una categoría que también tiene subcategorías dentro de este tipo de minhagim. Okay, all of the minhagim, Ashkenazic, Yemenite, Hasidic, Sephardic, Martians, whichever ones you want. Okay, okay, all of these things would go under the category not Minhag Avosenu V'Yadenu, not the tradition of our fathers is in our hands, because it doesn't just mean ancestors. Minhag Avosenu V'Yadenu means it's mentioned in the Talmud. It's not old; it's ancient, ancient, and every Jew has to follow it. Uh-huh. Okay. What about things that happen later on? Things that happen after we're thrown out of Earth, things that happen as the community is tossed around the world. And the different rabbis had different permissibility or stringency on certain laws, may have added certain fences or didn't add certain fences, depending on what was going on with their community. So that became minhag ha-makom, the minhag of the place, the halachic decisions of the rabbis of that place, whether it be Ashkenaz, no, let's call it Western Europe, Eastern Europe also, okay, or Sephardic, Yemenite, or whatever. So if you move out of those countries and you go somewhere else, we can just forget about it? No. When you have a tradition like this, I may have been, come into a family which is Ashkenazic, only partially the wrong part. Anyway, so from my mother's side, there's some Sephardic there. Okay, but I when I went to yeshiva and I went to a Sephardic yeshiva, I was told after I became um, established and more religious, the Rav said, "Goodbye. You're not going to a Ashkenazic place because that's where you belong. It's not up to you." But I'm not in Ashkenaz anymore. I'm in, wherever it is. It's not up to you. Ok, entonces tenemos justamente este tipo de minhag que se llama minhag amakron. Entonces, este tipo de minhag es donde entra todos estos tipos de minhagim que pertenecen o que forman parte de comunidades como la comunidad Ashkenazim, la Sefardim, la Yemenita, la Hasídica. O sea, ¿qué pasa justamente con este tipo de tradición y con este tipo de costumbre? Entonces, Rab nos dice que todos estos tipos de minhagim que están relacionados con diferentes costumbres o tradiciones de diferentes ramas dentro del judaísmo en sí, entran dentro de esta misma categoría. ¿Por qué en dado caso este tipo de costumbre, vamos a decir una costumbre jasídica, una costumbre sefardí, no llegaría a entrar en el tipo de minhag que ya vimos, que es minhag aboteno belladeno, si estamos hablando de temas de ancestros? El Rab nos dice que justamente el Talmud nos explica que un tipo de minhag aboteno belladeno son tradiciones que vienen desde antaño, es decir, que son súper, pero súper viejas. O sea, no estamos hablando tema de abuelitos, bisabuelos. Estamos hablando de generaciones, 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 o sea, miles de años y por ende no puede llegar a ser cambiado. Pero vamos a decir, la tradición de un lugar, que es justamente Minhag Makon, entra dentro de este mismo tipo de Minhagim. El Rab nos dice que obviamente esto va a depender de la comunidad. ¿Por qué? Porque una vez que el pueblo judío salió, bueno, lo sacaron de Eretz Israel, se empezaron a sentar en diferentes comunidades, en diferentes partes del mundo. Estaban la comunidad ashkenazi, la comunidad sefardí, la comunidad yemenita, la comunidad hasídica. Entonces, ¿qué pasa?
El pueblo judío está disperso y por ende cada tipo de comunidad empieza a adoptar diferentes tipos de minhagim. Puede ser que en algún tipo de halajá hayan llegado a ser un poquito más lineales, un poquito más estrictos, pero todo esto dependía de las necesidades de esa comunidad en ese momento específico. Por ende, si esta comunidad necesita por un tema de necesidad o por un tema lágico, por un tema mucho más allá de nuestro entendimiento, cambiar o ser un poquito más lineal en un alajá o un poquito más estricto, por ende se trae un minhag hamakon. Es decir, los rabinos vieron la decisión o las necesidades de esta comunidad y por ende adoptan un tipo de minhag hamakon por la necesidad y la costumbre del lugar que son necesarios. El Rab nos dice, ¿qué pasa si tú justamente tienes un minhag hamakon de una comunidad en específico, pero ya no vives en esta comunidad? O sea, ya te fuiste al otro lado del mundo, ¿la sigues respetando o no la sigues respetando? Y la pregunta es que la tienes que seguir respetando porque es un minhag de una comunidad en la cual tú te estableciste y también formaste parte de. Un ejemplo para que les quede un poquito más raro. Ustedes saben que el Rab, por parte de su familia paterna, él es Ashkenazim. Por parte justamente de su familia materna, son sefardí, su mamá es turca. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cuando él se vuelve un poquito más observante y hace teshuvah, él va a una yeshiva sefardí. En ese momento, el rab de la comunidad le dice, oye, creo que es hora de que te cambies de yeshiva, tienes que irte a una yeshiva ashkenazim, porque por tradición tú no puedes estar en una yeshiva sefardí. Tu tradición es que tú tienes que ser ashkenaz y son cosas que la persona no escoge, sino más bien hereda y por ende se tienen que respetar. Okay, so let's go through a couple of issues. There are many of them. In fact, this thing of Minhag Makom, Kadinhu, is probably going to happen every single day of the next year of this class because we're going to be speaking about the Ashkenazic Sephardic differences, and there'll be some Hasidic stuff and some Chabad stuff and some Yemenite stuff. Okay, we will. This will pretty much, I think, every day come up. Okay, so pay attention. I'm going to give you a very strong one. I'll give you two. Okay, one would be Pesach. Sephardim depends which Sephardim. Okay, let's start with the Ashkenazim actually, because it'll make more sense. The Ashkenazim have a prohibition on a thing called, put it down, kit the oat, which the Ashkenazim will, of course, call kisnius. Whatever. Okay. So, all right. It means legumes. Well, not really. Okay. Seed type things. Well, not really. Well, things that could be grown and put into a flour other than the 5 grains. Yep. Basically, what it means is that Ashkenazim on Pesach have a very small menu. There isn't much to eat. You're going to become a very good friend of the potato. Okay, and okay. Whereas Sephardim depends. There are some who will allow corn, some who won't let you have corn. There are some, pretty much all of them allow rice, except there's one thing. What about Moroccans? Moroccans are definitely Sephardic. There's only one thing. When it comes to the issues of Pesach, Moroccans are Ashkenazim who drank some pigment. Okay, because they are exactly like the Ashkenazim. But they're very Sephardic. They drank some pigment. They are like Ashkenazim. No difference whatsoever between them and an Ashkenazim on Pesach. And why? Well, Morocco was the main port. If you were making or getting products from Europe to Africa, what did you hit? Morocco. What Jews had contact with these Moroccans? Ashkenazim. Right. Therefore, they developed on this issue, not on all issues, on this issue, the Minhag Hamakom Kadin of Morocco on Pesach is Ashkenazic. Okay, that's one issue. Ok, entonces vamos con un ejemplo un poquito más profundo para que entiendan cómo funciona un minhag hamakon. De hecho, el rap comenta,
que durante el transcurso de este curso se van a dar cuenta que vamos a estar tratando mucho este tipo de minhagim. ¿Por qué? Porque el Rab nos va a estar enseñando alajá ashkenazí, pero luego también vamos a estar comparándolo cómo esto aplica con alajá sefardí. Hay personas que están en el curso que están en casas Chabad y Chabad también tiene otro tipo de minhag. Entonces también tenemos que estar justamente al pendiente y tomando notas y prestando atención que uno tiene que respetar el minhag de la costumbre correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un minhag hamacón que es muy conocido y un poco ruidoso. Ustedes saben que en Pesaj justamente hay algo que se llama quiniot. El Raf nos los compartió en el chat. Los judíos ashkenazim son mucho más estrictos en temas de quiniot, es decir, ellos tienen una prohibición por minhag hamakon, donde ellos no consumen ningún tipo de alimento que se considere quiniot. Pueden ser legumbres, pueden ser algún tipo de producto cuya finalidad llegue a ser un tipo de harina. Entonces, realmente, por el nivel de estrictez de este minhag hamakon para la comunidad ashkenazi, el menú en Pesach se vuelve sumamente reducido, o sea, no tienen muchas opciones. El Rab comenta que posiblemente si eres judío ashkenazí en Pesach, la papa se convierta en tu mejor amigo, porque es lo único que realmente no te va a llegar a meter en un súper problema. ¿Qué pasa? Bien los sefardí. Los sefardí tenemos permiso de comer quiniot, es decir, hay unos sefardí que justamente dicen que el maíz no se puede, otros que dicen que el maíz sí se puede, el arroz para el sefardí en Pesach siempre se va a permitir, nos saca de muchos apuros, pero ¿qué pasa ahora con los judíos sefardí de Marruecos? Está interesante porque a pesar de que son judíos sefardí, porque están justamente en Marruecos, ellos tienen un minhag hamakon en Pesaj, donde ellos básicamente comparten el mismo minhag con los judíos ashkenazín, es decir, ellos también se abstienen de comer quiniot, que podría ser un poquito como, ¿por qué? A ver, son judíos sefardí, ¿por qué si tenemos permiso de comer quiniot? Ahora tú me dices que los judíos marroquí se abstienen de comer quiniot y comparten el mismo tipo de minhag hamakon con los judíos ashkenazí. Porque esto básicamente está más que todo por nivel geográfico. Marruecos es un país que está justamente en la parte norte de África, y es decir, es un puerto donde hay mucho tipo de importación y exportación. Entonces, como está justamente en la punta de África, en el norte, está muy pegado con países europeos, y la gran mayoría de los judíos que también llegaban a través justamente de esa entrada de Marruecos eran judíos ashkenazí. Entonces, por este contacto directo con los judíos ashkenazí, los judíos sefardí, justamente, bueno, judíos sefardí marroquíes agarraron este minhag hamakon de los judíos ashkenazín, y por ende este, un judío sefardí marroquí, su minhag hamakon es no comemos quiniot a pesar de que somos sefardí. Okay, now I'm gonna put two things together. Next, Minhag Makom. Someone had a question? Heskel had a question? Señor Ezequiel, ¿tiene una pregunta? I have a question. May I ask it? Sure, sure. Okay. And what about Iraqi Jews? Do they share the same customs as Yemenite Jews, or they have No, different? they are pretty much like the Syrians, almost completely. Okay, which is like the main body of the Sephardic. Okay, the Yemenites, the only ones who share their tradition are the Yemenites. Okay, but it's very important. There is no distinction, none, on any Dioraisa or Durabanan when it comes to issues of minhagim. Okay, all of these things start at minhagim and end at minhagim. Okay, there's one small issue on the issue of cooking on Shabbos, where there's a lot of discussion on it. Is this, what exactly is its status? One small detail called gush. We'll get to it, but other than that, you're not going to find a disagreement in the communities on something that's even Rabbanan. Okay, all these things are only from minhag down. That's it. Okay, thank you. No, Do you want me to translate this, Rabbi? if you could, I think so. I think Ok. it's important. Entonces, preguntan que
¿cuál es la, o sea, si habría algún tipo de diferencia entre un minhag de un judío iraquí y un judío yemenita? Y el Rab le dice que sí hay una diferencia. Los judíos iraquíes, vamos a decir que tienen muchos tipos de costumbres que son similares a los judíos sirios, pero los únicos que tienen un tipo de tradición completamente diferente son los judíos yemenitas. O sea, la tradición de los judíos yemenitas no se va a llegar a comparar con ningún otro tipo de minhagim en sí. El Raf comenta que justamente hay que diferenciar de que a pesar de que son minhagim, uno no se puede estar basando en que si es de Rabá o si es de Rabanán. O sea, es un minhag. Dependiendo del peso del minhag, se tiene que dar la misma categoría en sí en cuestión de respeto. De hecho, hay una diferencia a nivel práctico en Shabbat, que luego lo vamos a ver en temas de Bishul, o sea, en temas de cocción en Shabbat, donde sí hay un tipo de alajá práctica que se diferencia entre los tipos diferentes de costumbres. Pero realmente cuando son temas de Oraitá, cuando son temas de Rabanam, no va, vamos a decir que la halajá no va a cambiar, pero cuando estamos hablando de un tema de un minhag, tiene que cambiarse en sí, adoptándose a la costumbre de cada tipo de tradición en sí. Pero halajá como tal, seas iraquí, jalebi, sefardí, ashkenazí, hay cosas que no se tienen que cambiar. Okay, so now let's take a look. The kitniot example was one of a prohibition as a minhag. Now let's take a look at an obligation. These things behave differently. Okay, let's take a look what we just went through. You guys went through it. I didn't. Okay, slichot. Okay. If you're Sephardic, okay, slichot because you ate kitnios on Pesach. But okay, okay. So now, this concept of these a whole month. It doesn't matter who you are. Even the Moroccans. Remember those Ashkenazis who drank a lot of black ink or whatever is it? Okay, they are 100% Sephardic on this issue. But the connection between the Ashkenazic, we're talking a minhag with an obligation, not a prohibition. To take on a prohibition a community may have done, to cancel an obligation, you gotta be kidding. Right? Now, by the Ashkenazim, we never had it. We do the slichot the week before. Finished. Finito bendito, terminado, whatever you want to say. Gone. No, 1 week. The Sephardim, even the Moroccans, a month. You understanding the distinction here? If a community wished to take upon itself as a custom a stringency, was simple for that to be done. If a community wished to separate from its other brothers, the other, Sephardic bloc, to take on a leniency of a different community like the Ashkenazi, that almost never happens. Ok, aquí nos viene un ejemplo un poquito más radical, pero esto no tiene que ver con adquirir un tipo de restricción, como el ejemplo del quiniot con los judíos marroquíes, sino más bien una prohibición por obligación en sí. Es decir, ustedes saben que justamente acabamos de pasar por las fiestas y antes de Rosh Hashanah tenemos Selichot. El Rab pues no pasó por esto porque les ashkenazim, pero los judíos sefardí tienen esta costumbre, este minhag, de decir selijot durante todo el mes de Lul, es decir, todo el mes antes de llegar a Rosh Hashanah. El Rab nos trae una broma y nos dice que posiblemente la razón por la cual el judío sefardí dice selijot es porque come quiniot en Pesach, pero realmente no es así. Entonces, los judíos ashkenazim sí dicen Selijot, pero las Selijot las dicen una semana antes de que llegue Rosh Hashanah. Entonces, judíos sefardí, un mes entero, judíos ashkenazim, una semana antes. Pero, ¿qué pasa con los judíos marroquíes? Y al final ellos tienen un minhag hamacón muy parecido a los judíos ashkenazí. Ellos dicen Selijot un mes antes, una semana antes, y Rab dice que no. Ellos aquí son 100% sefardí, es decir, ellos están obligados por tradición y por obligación a decir Selijot un mes antes. Uno no puede ser lineal en cuestiones de costumbres, es decir, no, pues yo en el Lul soy Ashkenazi, porque me conviene una semana de Selijot, pero en Pesach
soy justamente sefardí porque quiero comer arroz. Las cosas no pueden ser así. Uno se tiene que justamente adoptar y respetar la tradición correspondiente de acuerdo al minhag en sí, sobre todo cuando son cuestiones de obligación, cuando es que una comunidad quiere adquirir un minhag por restricción, porque quiere ser un poquito más estricto, ok, se permite, pero si la comunidad quiere adquirir un minhag por ser más lineal, porque nos conviene desvelarnos solamente una semana y no todo un mes, no se puede, no se permite, no lo piensen y no lo hagan. Okay, so I gotta get something here. Gotta put this up. Come on, where is it? Where is it? Ah, there it is. Okay, I'm gonna put up a term, Ashkafard, with the throw up sign afterwards. Okay, no such thing. Okay, you cannot pick and choose. I like this Ashkenazic tradition. I like this Sephardic tradition. I'm a convert, so I don't have a previous tradition, by the way. Even if you have for generation, know that you were all the way Sephardi, like somebody who just came into our class, and then there's a break because of something where you're actually not Jewish because of a marriage, okay? You have no tradition. You want to pick the tradition of what your grandfathers had? You could, but you don't have to. Okay. If a person says, I want to pick a combination, I'm going to be Ashkafard. There is no such thing. It doesn't exist. You must pick a tradition. You do not live like a weirdo. Period. Yeah, there's actually with people that they're Ashkenazi, but on Shabbos they're Sephardic. So Yeah, this is an illness of the brain. Ok, entonces el Ram nos puso un término en el chat que es Ashkefardi, es decir, cuando tú eres sefardí, pero también eres un poquito ashkenazi, en cuestión de que te conviene, ¿qué me conviene? Me conviene ser sefardí en esto, pero también me conviene ser ashkenazi en esto. Y el Ram nos dice que no, o sea, que esto realmente es una enfermedad que la persona se tiene que quitar de encima. Porque tú tienes que estar fiel a tu tipo de tradición. Tú no puedes ser lineal solamente porque los Ashkenazim te gustó más esto, Sefardí me gustó más esto, déjame ser Halevi en esto, pero también soy un poquito Hasidi con esto. No, te tienes que mantener fiel a tu tipo de tradición. ¿Qué pasa con el caso de los conversos? El converso no tiene tradición en sí, o sea, no puede decir, bueno, mis papás son Ashkenazim, por ende yo soy Ashkenazim. No, el converso como no tiene tradición, obviamente él tiene la obligación de adquirir una tradición, pero tiene que mantenerse fiel y firme a esa tradición. No puede estar con una pata adentro y la otra afuera. O sea, las cosas no funcionan así en el judaísmo. Hay un caso, al parecer hay un estudiante aquí, que esta persona en algún momento durante el trayecto de su vida, él tenía tradición sefardí, es decir, tenía familia que eran judíos sefardí. En algún momento esta judeidad se pierde y por ende hoy en día, a pesar de que en algún momento tenía familiares que eran judíos sefardí, él no tiene tradición, porque en algún momento esto ya se perdió. Obviamente, si él en algún momento, o ella, no sé realmente quién sea el estudiante, quiere llegar a adquirir esta tradición sefardí, lo puede hacer sin ningún problema, pero se tiene que mantener bien firme en que él o ella tienen que respetar las tradiciones. No se vale combinar, no se vale ser lineal o más estricto solamente porque me conviene, porque realmente es un tema bien incómodo y bastante raro. By the way, before we get to Paul's question, just a second, Paul. As a convert, since you don't have, there's a concept called altitosh et torat imecha. I'll put the terminology up when Esther's translating. You're not supposed to destroy the tradition of your ancestors. So even though I was very happy at my Ashkenazi yeshiva, at my Sephardic yeshiva, I was unable to, take on that minhag. But your mother's family, there's rules of these things, okay? I had no rights. Okay, very nice. But you guys have the right to pick one. You can't switch every Monday and Thursday, but there are plenty of students who decide, well, I happen to be, let's say, living in Mexico. And over there, of course you're going to be Sephardic. What are you going to be, Ashkenazic? It's a failure community, complete failure. You get off the plane in Israel and you decide that the main yeshiva community over here, this Sephardic community is very strong. The main yeshiva community is Ashkenazic. And you decide you
fit better into there. Try it out for a few weeks, see if you're comfortable. You want to switch tradition, you can switch, but you switch completely. That means you switch your siddur, you switch your tefillin, you switch your everything. Okay, and now it's not a joke. Okay, you can't go back forth, back forth, back forth. In other words, something happens, you move to a new area. You have the rights to switch. I didn't. Ok, el rap nos viene a traer un tema interesante. ¿Qué pasa con el tema de una persona que se convierte, de un converso al judaísmo? Es decir, en el momento que él adquiere esta tradición, ¿se casa con esta tradición o puede ser posible que en algún momento él quiera cambiar o adoptar algún tipo de tradición? El rap nos dice que justamente hay un término alágico bastante largo que realmente no me acuerdo cuál es, pero luego nos los comparte en el chat donde dice que tú no puedes destruir la tradición de tus ancestros. En el caso del Rab Salman, él estaba muy contento en esta yeshiva sefardí, pero por tradición, él es ashkenazi y por ende, él no podía destruir el minhag que le habían dado sus ancestros. Ese es el término que no me acordaba, pero es justamente esto. Entonces, ¿qué pasa? Por más que él estuviese súper contento en su yeshiva sefardí, por minhag, él tiene que ser sefardí, él tiene que ser ashkenazi, o sea, lo tiene que respetar. En el caso del converso es sumamente diferente. Como el converso no tiene tradición, él puede escoger la tradición que más se acople a sus necesidades, pero también en el país en el cual él se encuentra. Si una persona está en México, por descarte tienes que ser sefardí. ¿Por qué? Porque la Torah está con la comunidad sefardí. Si tú eres un converso y eres ashkenazi y estás en México, realmente es un desastre. La verdad, la comunidad ashkenazi en México no tiene tanto poder y tanto peso como la comunidad sefardí. Por ende, se les recomienda a todas las personas que hicieron conversión, que están en México, tienen que ser sefardí. O sea, tienen que ser porque es donde más tradición y más Torah hay en sí. Pero ¿qué pasa si esta persona, vamos a decir, tiene la oportunidad de irse a Israel? Y justamente llega a Israel y se da cuenta que la yeshiva más grande y como de más poder y de más renombre es una yeshiva ashkenazi. Se le permite, pero se le permite con la intención de que ahora él cambie su tradición y ahora pase a ser ashkenazi. Lo puedes intentar, es decir, vamos a decir que yo hoy digo, ¿sabes qué? Me está gustando mucho más la comunidad ashkenazí, déjame intentar unas semanas, déjame respetar Shabbat, déjame cambiar mi sidur, cambiar justamente muchos temas para que yo pueda adoptar esta tradición ashkenazí. Si no me gusta, regreso a mi tradición, pero no se vale estar mezclando. El Raf dice que en el momento en que tú decides cambiar de tradición, todo cambia. Es decir, no solamente los minhagim, sino tu sidur, tus tefilín. Inclusive tu kashrut cambia cuando cambias de tradiciones. Entonces tienes que estar súper atento en sí, en cuestiones de que si quieres hacer esto, se permite. Si no te latió tanto y en algunos meses quieres cambiar de tradición, se permite, pero si estás en México, vete con lo más conveniente que es ser un judío sefardí. No te pongas a inventar. Okay, Paul. Shalom, Rab. What about with are in the process of conversion? I mean, meanwhile, what kind of minhag can we can we do? You should be going by the majority of the religious Jews in your area. Even if, let's say, you're planning on moving to Mexico City, but you're right now at a Chabad shul. That's what your rabbi is. That's what the people in your area are. You should be going by the minhag of the synagogue that you're in. You should not be odd man out. Okay? You can be learning and paying a lot of attention to certain things that, listen, I'm moving to Mexico City. Moving to Mexico City, you couldn't become Sephardi. Okay? But in the meantime, you're where you are. For issues of things that are going to be expensive, such as the tefillin, which are not something which the difference is going to be seen publicly. If you know you're going to be changing and moving soon, you can go by the tradition you're going to be going into. Ok, entonces, Thank you, Rab. Paul, le hizo una pregunta al Raf en relación, ok, los que están ahorita en proceso de conversión, ¿qué minhag tienen que adoptar? O sea,
que cuál escojo. El Raf dice que vamos a decir que que la persona tiene que justamente adoptar el minhag del lugar en donde se encuentre. Es decir, si tú estás en un lugar donde la gran mayoría de los judíos religiosos son Ashkenazim o son Sefardim, tú tienes que adoptar ese tipo de minhag. Tienes que seguir esa tradición. Vamos a decir una persona que en este momento él se encuentra en una casa Chabad, pero él sabe que en algunos meses va a tener la oportunidad de mudarse a otro país o a otra comunidad donde tienen otro tipo diferente de minhag. Si tú en este momento estás en una casa de Chabad, pero en meses posteriores te vas a venir, no sé, a vivir aquí a Ciudad de México, como tú en este momento estás en una casa Chabad, tienes que respetar el minhag de Chabad, porque ahí está la gente, está la comunidad y está el rabino. Y por ende te tienes que adoptar a ese tipo de minhag. Ya cuando vengas a Ciudad de México o te cambies a otro tipo de país o de comunidad, te pasas al minhag de esta comunidad en específico. ¿Qué pasa? Hay cosas, por ejemplo, en el tema de los tefilín. Los tefilín, pues ustedes saben que es algo carísimo, o sea, no es como que te los puedes comprar cada 15 días, o sea, es caro. Y obviamente el tefilín se tiene que estar adaptando al minhag en el cual la persona esté. Entonces, si tú sabes que en este momento estás en una casa Chabad, pero terminando la conversión o meses posteriores, te vas a ir a una comunidad sefardí, precisa y justamente ponle prioridad a que esos tefilín sean sefardí, para que no tengas que comprarte posteriormente otros más, porque pues por lógica es un gasto muy tremendo, pero uno justamente se adapta a lo que está sucediendo en este momento. Okay, I'm not copping out. I do want to answer these people's questions. Okay, we'll have to move on to Parsha to Shavua. Tell them to either email it to me. They can do it in Spanish. I've got Spanish translators. Okay, and I can get it back to them in English, and I can get it back to them in Spanish. No, I won't be writing that. Okay, or they can ask you after the class or send to you, whichever. Just I don't want to ignore them, but we're moving on to the portion. Sí, el RAF quiere decir algo, no es que quiere ignorar las preguntas, no es que no las quiera responder, pero tenemos que cambiarnos justamente a la próxima sección de la clase, que es Parashat, bueno, el tema de la Parashá, que es justamente Parashá Bereshit. Él nos compartió su correo en el chat. Si las dos personas que tenían justamente una pregunta le quieren mandar un correo directamente al RAF, lo pueden hacer, se lo pueden mandar en español sin ningún problema, tiene traductoras y él contesta cuando tenga la posibilidad. Inclusive si después de la clase me lo quieren preguntar a mí a ver si sé, pues ya se contesta la pregunta, pero ya ahorita tenemos que movernos al tema de la parashá. Normally we have a break. It's Parshas Bereshis. I don't have any time. Sorry. So, if you need to run to the bathroom, do it. But okay, let's talk about Parshas Bereshis. This is extremely important. We finished the 13 articles of faith. You know, over there, you can't change one word of the Torah. We say every word of the Torah is true. And then all of a sudden, people who are infected, and I do mean the word infected by the modern world, somehow think that, well, all of the creation stories, these are just allegories or whatever. I'm about ready to uproot what you think over here. Okay, let's deal with this. And let's deal with this intelligently, not just you must believe, even though you don't believe it. Okay, let's deal with this. Ok, normalmente ustedes saben que tenemos un break antes de cada sección. Esta parasha está muy bonita, está muy completa. Entonces, si tienen que ir al baño, vayan corriendo. Ahorita nos vamos a tener break porque es una parasha bastante importante. ¿Por qué? Nosotros ya terminamos de ver la primera sección del programa, que son 13 principios de fe. Sabemos que un principio de fe es que la Torah no puede ser modificada en ningún momento. O sea, la Torah es perfecta en sí. No le puedes restar, no le puedes modificar, no le puedes hacer absolutamente nada en sí. Es un principio de fe. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente hay muchas personas que justamente están sumamente enfermas y sumamente contaminadas por toda esta información del mundo secular y el mundo moderno, sobre todo en relación a Bereshit, es decir, cómo empezó todo esto. El rap nos dice que hay personas que dicen, no, pues son alegorías, son cuentos, son películas, o sea, tú me estás diciendo que de repente esto pasó solamente porque sí, y el rap nos va a decir que no, que hay mucha más profundidad y que espera que pues prestemos un poquito de atención. Okay. When we say that no word of the Torah can change, going over this in 13 articles of faith, Hashem
as the members of the Great Assembly said, and as every single one of you say every single day in Shachris, and through his good, King Shlomo tells us when Chazal used the word good, it means Torah, okay, Chazal or even word in Torah itself. So through his Torah, he constantly recreates the world every day. This is not just the blueprints of the world that you're in. It is the complete existence of your world. Comes through the Torah. If you have any questions about this, go back over the 13 Articles of Faith or go read Adon Olam, and you'll start to understand what's going on there. We go through biology, chemistry, physics, metaphysics. Okay, we go through the whole bit. Okay, very nice. If we're going to say that, well, this is just an allegory, it's just a story. The Torah doesn't really mean this. Oh, Rashi was, he was dealing with these, that he was antiquated because he didn't have his mind opened up by Darwin. I'm going to show you that opening up your mind to Darwin is like cutting a hole at the top of your head. Remove the top part. Your head is now opened. Okay, now dump your brains out. Okay, let's go through this scientifically. Ok, ahora sí. Entonces, cuando nosotros decimos que ninguna de las palabras de la Torá pueden ser modificadas, a qué nos referimos con eso? O sea, los miembros de la Gran Asamblea justamente nos decían que a través de la Torá se recrea de carácter constante el mundo. Es decir, a través de la Torá misma, hoy en día, pues todo esto es posible. De carácter constante, la creación se está recreando a través de la Torá misma. Es decir, la completa existencia del mundo es posible a través de la Torá. Si tienen algún tipo de duda a qué nos estamos refiriendo, si no están entendiendo cómo es esto que la Torá justamente recrea a carácter constante el mundo, el Rap nos pide un favor, que es que vuelvan a repasar los 13 principios de fe y vuelvan a leer el libro de Adon Olam, porque ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dicen que la Torah es una alegoría o puede ser un tipo de historia, sobre todo en temas relacionados con esta parashá, cómo empezó todo esto. Es decir, Rashi, que era uno de los comentaristas de la Torá, se puede decir que era una persona bastante anticuada en la manera en la cual explica cómo se desglosa toda esta parashá. Es decir, Rashi, solamente por ser anticuado y por tomárselo como una alegoría, no compartía el mismo tipo de mentalidad de Darwin. O sea, está justamente todo el concepto de la creación, la Torá, el concepto de la creación de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con Darwin. Y Rav nos comenta que cuando tú abres tu mente y empiezas a tomar o empiezas a considerar la posibilidad, entre comillas, que Darwin te trae en relación al tema de la creación, es como si tú básicamente te rebanaras el cráneo, te sacas justamente el cerebro y es así, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no son alegorías, no son cuentos, no son historias chinas, es emet, o sea, es verdad lo que está sucediendo. Okay, I suggest you to read two books. Okay, one exists in Spanish, and the other one, if somebody wants to translate it into Spanish, they'll be doing a great favor for the world. Okay, the first one that exists is Rejoice, O Youth. And the next one, it's in a series, okay, is Sing You Right. Yes, I think that's how it's said. Yeah. Okay, by Rabbi Big Door. He does the best job of anybody I've ever seen on this thing. Basically, so you can understand what's going on with these two books. If you have doubts, you think that the Torah is obviously written in allegories. There was no first man that was just created as such. It must have been a bunch of apes, and people came out of the slime and all of this stuff. Okay, you have problems with the Torah. That's Rejoice, O Youth. Once you get past that, okay, Rejoice, O Youth will, and I'm going to do a little bit of it tonight. That will take you through and show you how you think that Darwin and all of these other theories are scientific. You're going to find out that they're anti-scientific.
They go against every rule in the book. And they basically are fooling you. Once he systematically destroys their theory based on scientific knowledge, now when you sit back and you're like, oh my gosh, I have been lied to. Now you still have questions, but you're in the category of righteous. You've gotten out of the slime. You crawled out of the toilet. Okay, so now that you've crawled out of the toilet, now sing you righteous. Now you still have questions, not problems. Now you have questions as a person who the garbage is out of your head. And now you want to say, okay, so what is the Torah saying? Sing you righteous. Really should be volume 1, volume 2. I don't know why he did it this way, but okay. Anybody wants to translate Sing You Righteous? Esther, you'd be doing a great, a great service to the Jewish people. Neither, Rabbi. Ok, el Rab nos recomienda dos tipos de libros. De hecho, uno de estos libros, bueno, los dos libros están escritos por Rab Avidot Miller. El primer libro se llama Rejoice O Yud. De hecho, aquí lo tengo. Este es el libro. Aquí está. Aquí, well, no sé, well, you can see it. I said, yeah. Ese es uno de los libros que nos recomienda el Rab. Y el otro libro se llama Sign Your Righteous. El primer libro lo pueden encontrar en español. De hecho, en algún momento yo les compartí el link en Amazon para que lo tuvieran justamente a la mano. El segundo libro no está en español. De hecho, el Rab comenta que sí lo puedo traducir, pero vamos a ver si se puede. Linear. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona empieza a tener justamente dudas en relación a que si la Torá está escrita de carácter alegórico, de carácter figurativo o de carácter metafórico, es decir, tú me estás diciendo que de repente de la nada había un hombre. O sea, para mí eso no puede llegar a tener sentido, pero tú en tu mente piensas que es mucho más factible que un ser humano haya descendido de un mono, pero no solamente de un mono, sino también de una bacteria. O sea, ¿cómo suceden este tipo de teorías científicas en relación a la existencia en sí? Tienes justamente lo que la Torá te está diciendo y te está compartiendo, pero también tienes todas estas teorías básicamente de creación, de existencia, que es realmente en vez de ser teorías de la creación y científicas, el Rab comenta que son anticientíficas, ya que van básicamente en contra de todo lo que el libro, entre comillas, nos está diciendo. O sea, la regla se rompe a la hora que tú me estás trayendo un tipo de teoría de creación que ni siquiera tiene un fundamento científico en sí. Entonces, el Rab dice que si tú aún sigues teniendo algún tipo de duda en relación a que de repente la Torá te está diciendo que hubo un hombre, pero la teoría científica te está diciendo que venimos de una bacteria, entonces él te recomienda que el primer libro que tú leas sea el primero que nos comentó, que es Rejoice O Yud. Si tú lo empiezas a leer, de hecho es un libro bastante complicado de leer, te vas a dar cuenta que muchas de estas preguntas y muchas de estas dudas se van a ir respondiendo mientras tú vas leyendo este libro. Cuando tú ya hayas pasado por ese proceso de lectura, donde, ok, ya te quedó bastante claro que lo que la Torá te está diciendo es realmente lo que tiene que ser y que todas estas teorías de creación son un completo chiste, ahora tú te vas a pasar al segundo libro que el Rab nos está comentando. Es decir, tú ya tienes o sea, ya destruiste esta teoría de la creación que está basada en un conocimiento científico. Ahora vas a seguir teniendo pruebas, vas a seguir siguiendo obviamente preguntas, pero ya son preguntas que están como más apegadas a lo que la Torá representa. Entonces, si pueden hacer el esfuerzo de conseguir primero el libro de Rejoice O Youth, leerlo y luego se cambian justamente a Sign Your Righteous, van a encontrar varias respuestas en sí. Okay, let's just go through a few things from Rejoice O Youth. And, you know, if you have, both my parents are, well, my father's no longer alive, but, but we're doctor. Whole family is very, medical from all ends. And so you come in and you read the Darwin theory, and I know that they've changed certain things, and since then that there are other tweaked versions of it because it was clearly
inherent. Okay. And so the scientific community kind of changed it slightly. If you look at their theories and you look at science in general, biology in general, if you're not trying to prove a point, and I'll tell you what Chazal tell us the point is, if you're not coming with a preconceived idea, I want to prove this. If you're looking at this theory and you're looking at science, you'd say, these do not match at all. Let's go into this. Ok, entonces vamos con el primer libro que el Rap nos estaba comentando. Justamente en el libro de Rejoice the Youth, el Rap nos dice un poquito de contexto familiar. Él, bueno, ambos de sus papás, ahorita pues el papá del Rap Salman falleció hace tiempo, era un médico, es decir, que básicamente están muy apegados a todo el tema de la ciencia en sí, o sea, ¿qué nos dice la ciencia en relación a la creación? Tenemos muchas teorías de Darwin, o sea, la teoría de Darwin, si se dan cuenta, con el tiempo fue modificada. ¿Por qué? Porque cada vez según se va encontrando más información, cuando realmente es porque no está bien fundamentada y por ende se tienen que empezar a traer un poquito más de información para establecerla como algo factible, como algo creíble. Pero ¿qué pasa? El Raf nos dice que tú tienes justamente señales biológicas, es decir, tú conoces cómo funciona la biología en sí. Y luego tienes esta teoría de Darwin. Entonces, si tú tienes teoría de Darwin y tienes todo bueno, todas señales biológicas en sí, cómo funciona la ciencia, el momento que tú las comparas, o inclusive si no lo haces con esta intención de compararlo, te vas a dar cuenta que realmente las dos no tienen mucha lógica en sí, o sea, en su totalidad no coinciden, se llegan básicamente vamos a decir, a refutar entre las dos porque son cosas que no llegan a coincidir. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo podemos realmente diferenciar por qué estos dos conceptos de teoría de creación y todo lo que la biología y la ciencia nos dicen son conceptos sumamente separados? Okay. So let's ignore physics. Okay. How did an atom come about? How are the protons? Let's just ignore. Let's just pith. Okay, it all have. Let's just ignore it. Okay, we're just and regular chemistry. Let's just ignore it. Of course, all these chemicals just came about, right? Okay, let's ignore it. Okay, I didn't ignore it, and I don't alone. Okay, and Reverend Big Jim Miller doesn't ignore it either. I'm just gonna pick on one point because I can't do a whole book in one session. Let's just take a look at where chemistry starts to become biology. Let's take a look at what's called the organic molecule. The beginning of the possibility of chemicals coming together in such a way that they could possibly become life. Okay, so let's take a look at the most simple thing that somebody could possibly call life. Let's not even talk about viruses, which are much more complicated than everything altogether. Let's talk about the E. coli bacteria, if you want to call it that. It's so simple. Maybe it's not. Okay, maybe it is. What is it? Okay, yeah, too simple. Okay, it's just at the edge of an organic molecule, and it actually is called life. Okay, let's deal with this little spot right there. It's as simple as possibly can be. There is nothing more simple than it. Ok, vamos a ponernos un poquito más prácticos, bueno, no prácticos, sino un poquito más profundos en este tema. El rap nos dice que, ok, vamos por pasos. Vamos a ignorar la física. ¿Se acuerdan que justamente en 13 principios de fe empezamos a hablar de los átomos y de los protones y del núcleo? Todo esto para afuera. Ahorita esto no nos importa. Pero también vamos a ignorar la química regular. La química regular tampoco nos importa. Entonces, física y química, en este ejemplo, no me importa. ¿Qué pasa? El Raf obviamente nos dice que cuando él habló de química en el libro de Adam Olam, él no lo ignoró, nos metió muchos conceptos de física, muchos conceptos de química para que tú llegaras realmente a entender cómo fue todo el proceso de creación. Pero en este ejemplo, olvídate de la química y de la física. El Raf A. Victor Miller tampoco se olvida de la química y de la física en su libro. Pero vamos con las teorías de la creación. Entonces, ¿qué pasa? El Raf nos trae una pregunta. ¿En qué momento la química
empieza a convertirse en biología. Es decir, cómo pasa de ser esta ciencia química a esta ciencia biológica. Hay un concepto que se llama moléculas orgánicas. Es decir, una molécula orgánica es cuando un químico tiene este potencial de convertirse en vida. O sea, ¿cómo es esto posible que algo químico se convierta en la vida misma? Nosotros tenemos diferentes tipos de moléculas orgánicas. En este caso, vamos por el ejemplo de una bacteria. El RAP nos dice que la bacteria puede llegar a ser bastante simple, no del todo, pero en este ejemplo vamos a utilizar una bacteria, porque en el caso de los virus, el virus es una entidad viva, es una entidad molecular, pero es mucho más compleja que una bacteria en sí. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria tiene una característica donde está en el límite en donde se considera que es una molécula orgánica, pero que potencialmente también se considere vida. Entonces, ¿cómo es esto de que una bacteria es una molécula orgánica, pero luego tú me estás diciendo que pasa de ser molécula orgánica a tener vida? O sea, ¿cómo funciona esto? Okay, so let's take a look at the E. coli. I'll call it a bacteria for now. Okay, scientific world can fight because it's so simple. But okay, let's call it bacteria. The science, if you look at science in general, things go by a principle of entropy biologically. Things do not create, they disintegrate. Things fall apart. Things happen. You don't start seeing new what do you call it? New forms of life. Rather, this becomes extinct, that becomes extinct. Things start to fall apart. And as certain viruses and things tend to take over because of certain atmospherical or whatever things, certain things just die out and are never seen again. Generally, the world runs on entropy. What the theories of evolution all have is, oh, so there was some slime. And then the slime became alive. And then the slime, it took millions of years, maybe it took billions. I said, but it's all moving on an upward scale. Is this Mickey Mouse? Or is this a new thing? Oh, we're calling it science. Really? It goes against science. It's not science. It's the opposite of science. Things don't go on an upward way. And you say, oh, but the rats, after all the different poisons and this and that, so now we have a super rat. Okay. It's not going to be killed by this or that or the other thing. A few survive, okay. And these super rats, which get to a certain thing, then because it's from an external factor, then they get to a point where they may be so super, and then they all die out. Why? Because they mutated quickly to get over one problem, but then the bodies fall apart from others. And what all of these theories ignore is the scientific world. Things don't move in a upward fashion. Let's take a look at the E. coli and let's see what they say and what makes no sense. Ok, entonces, esta bacteria de hecho tiene un nombre, o sea, esto no es un nombre inventado, o sea, científicamente la bacteria se llama la bacteria de E. coli. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves justamente la ciencia en general, el mundo se rige bajo un principio que se llama el principio de la entropía, es decir, las cosas no se crean, sino más bien se van como desintegrando. O sea, tenemos el ejemplo justamente de formas de vida. Son formas de vida que potencialmente llega un punto donde esa forma de vida no es que evoluciona, sino más bien esta forma de vida se extingue. Es decir, no hay como una creación ascendente en cuanto a la creación misma en sí. ¿Por qué? Porque si el principio de la entropía nos está diciendo que las cosas no se crean, sino más bien se desintegran, por ende, muchas especies que han pasado a lo largo del trayecto de la humanidad se han extinguido. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se basa en entropía, eso nos tiene que quedar bastante claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que el mundo se basa en el principio de la entropía, ahora tú me estás trayendo teorías de la creación
que hablan de un tipo de plasma, de algún tipo de bichito que básicamente empieza a evolucionar, trae vida y luego de varias generaciones, justamente esto va evolucionando y la cadena va en ascenso y ya tenemos vida. O sea, ¿cómo es esto? Esto básicamente va en contra del principio de la entropía, porque la entropía te está diciendo que no se puede crear algo, sino más bien se desintegra. Y luego la teoría de la creación me dice que a través de un plasma o a través de una baba o a través de un bichito, estamos nosotros. Va en contra justamente de lo que la ciencia te está diciendo, el principio de la entropía en sí, porque la entropía no te está diciendo que la creación puede ser de carácter ascendente, como las teorías de la creación te están diciendo, sino más bien llega un momento, ay, me ahogué, llega un momento donde justamente hay una desintegración y una extinción justamente de esta propiedad en sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas especies que obviamente sobreviven. Por ejemplo, Ram nos trae un ejemplo de que, ok, hay una rata y luego justamente se hace súper rata porque se está adaptando justamente a los cambios climáticos, a los cambios geológicos, pero potencialmente esta especie va a llegar a un momento en el cual se va a extinguir. No es que de carácter constante va a estar como ascendente como las teorías de la creación te está diciendo. Entonces, reconocer o inclusive pasar por alto este factor, el principio de la entropía en relación a las teorías de la creación misma, es básicamente lo contrario, o sea, va en contra de la lógica misma de lo que significa la ciencia en sí. Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo de esta bacteria de E. coli? Rafa ahorita nos explica. In order for a bunch of atoms to knock into each other and make a binding pattern, let's do the whole thing in Adonalum, that would create the organic molecule that would enable E. coli. Things happen by trial and error. Now, if somebody isn't like, putting in the formula, how something could happen, okay? Trial and error, things just happening by mistake. If you put a 1 and you kept doing zeros, I put down the thing, how many zeros it is. It's in a donor. I don't have it with me right now. It's so vast that in order for one E. coli bacteria, let's call it, to have formed on its own by trial and error once, not that it would happen all the time, for it to have happened once would be longer, much, much longer than scientists say that the world has existed. Yet, we go and find some animal that died 3,000-4,000 years ago, stuck in the ice somewhere. And we can find in its guts E. coli that's exactly the same as today. And this mistake that just happened by chance happens, I think it's every 5 seconds, 6 seconds in your body with each thing in reproducing itself. And not once does the E. coli become anything else. Gee, wonder how that happened. Ok, entonces Ram nos trae un ejemplo. Vamos a decir que para que hayan muchos Adam y se cree justamente una cadena de humanos en sí, debe justamente crearse un tipo de molécula orgánica que permita que esta creación pues sea factible en sí. Vamos a decir, si ustedes juntan varias moléculas orgánicas, en este caso la bacteria E. coli, la bacteria E. coli te está diciendo, o sea, la teoría de la creación en sí, para ponerlo un poquito más simple, te dice que todo proviene de un plasma, que todo proviene de una bacteria, o sea, que básicamente la bacteria estaba ahí y de carácter ascendente fue evolucionando hasta lo que somos hoy en día. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que las cosas no suceden por error, tampoco suceden por coincidencia, tampoco suceden por un ensayo y error. En el libro de Arnold Lamb se explica justamente este concepto de los ceros, o sea que si justamente sacáramos la gran mayoría de los ceros, como que no terminaríamos en sí. Pero ¿qué pasa? Para que esta bacteria de E. coli forme una cadena molecular a través de un error o a través de un intento, básicamente esto sería de carácter imposible. Los científicos dicen que básicamente el mundo fue creado, vamos a decir, millones de años.
Pero si tú a través de lo que me estás diciendo, tú tratas de replicar esta teoría justamente de error e intento a través de la bacteria E. coli, por más que la bacteria E. coli trate de crear como este, no sé, este vínculo para formar vida, no va a funcionar porque realmente el periodo en el cual la bacteria E. coli necesita hacer esta, vamos a decir, este tipo de cadena para formar vida, excede o ni siquiera entra en los parámetros necesarios que los científicos te están diciendo que justamente es el tiempo lineal de la humanidad en sí. Yo sé que está muy complejo este tema, le estoy viendo la cara a varios de los estudiantes, pero sí es bastante complejo en sí. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente vamos a decir que se han encontrado fósiles de animales. Y son animales que son prehistóricos. No sé, se encontró un mamut hace algunos años. Y una vez, cuando se abre justamente este animal, en las entrañas de este animal, en los intestinos, que se encuentran las bacterias E. coli. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que esa bacteria E. coli evolucionó cuando se encuentran evidencias científicas de que hay una bacteria E. coli dentro de justamente de estas especies que ya fueron extintas? Entonces, no es coincidencia, de hecho, en el cuerpo de la persona en este momento la bacteria E. coli está presente, es una bacteria que de hecho es bastante común en el cuerpo humano. Entonces, cómo esta cosa no pasa de ser al azar, sino más bien de carácter constante? O sea, ¿cómo es posible que algo molecular se convierta en vida en sí? Okay, I'm putting up, you show a Kalev gave a sentence, I'm putting that up. Okay, it's beautiful. The scientists say it's like a tornado going through a junkyard and assembling a 747 airplane. The odds of it happening naturally are impossible. Okay, now I want to just tell you about a certain thing I saw. I was in the hospital with my mom, and no, she'd gotten home. She was in bed and I was taking care of her. She was watching um, some nature show about hummingbirds. And there's this one hummingbird in South America with a very, very, very long, strange shaped beak. Happens to be in the area that this thing lives. There is a flower which cannot be pollinated by any bug, by anything, because it has a very long thing at the exact same shape as the beak. And the freaking idiot scientist on the thing said, and we all know what happens. The flower created this hummingbird. So how did this thing exist beforehand? Oh, and it goes thousands of years and millions, billions of years, and they all, in simultaneously, this one and that one. If you think about this in scientific terms, it takes a heck of a lot more um, uh, blind faith to believe in the Darwin thing than it does to believe in his heart. Okay, so let's just throw this garbage out. By the way, Chazal tell us that the reason for all types of theories like this, people are just trying to matir arayot, to make it permissible to have improper sexual relations. Really? Why? If there's no God, if everything just happens on its own, then nobody tells me what to do. I can do whatever I want. And so if you really want to have sex with your neighbor's wife, so all you have to do is say that the flower created the hummingbird, and you're just fine. Now can we move on? El rap nos trae una historia. De hecho, esta historia es con la mamá de Rap Salman. Ella acaba de salir del hospital y ella estaba en casa y el Rap la estaba cuidando. En ese momento los dos estaban viendo un programa de naturaleza y en este programa hay unos pájaros. Es un pájaro que tiene un pico bastante largo, de hecho es el colibrí. Y este pájaro pues justamente tiene esta característica que puede llegar a polinizar diferentes flores. Y hay flores que realmente a nivel estructural no permiten que ningún tipo de insecto las polinice. O sea, solamente este tipo de pájaro está, vamos a decir que está como construido para poder llegar a polinizar este tipo de flores cuyos bichos no tienen acceso al capullo en sí. Entonces, durante este programa, básicamente los científicos dijeron, no, pues, ¿sabes por qué sucedió esto? O sea, esto no nos viene gratis, esto no es coincidencia en sí. Básicamente lo que decían los científicos en este programa es que la flor
creó este pájaro. O sea, básicamente que la finalidad de esa flor fue para que el pájaro pudiera justamente polinizar esa flor. O sea, que el pájaro solamente apareció de la nada con estas propiedades. ¿Por qué? Porque la flor necesita que un pájaro con esas características tenga que ser polinizado. O sea, realmente son cosas bastante lógicas. O sea, tú me estás diciendo que de manera casi que instantánea, inmediata, este pájaro básicamente recayó, no hubo como algún tipo de concepto de evolución, ningún concepto de creación en sí, sino básicamente este pájaro solamente estuvo ahí con estas condiciones necesarias para poder polinizar una flor, o sea que es bastante ilógico. ¿Qué nos dice el rap? Hassal nos dice que la razón por la cual hay tantas miles de teorías de la creación. Es por algo que la verdad tal vez no les entre tanto en la cabeza, pero pónganse a pensar. Si ustedes desmeritan lo que la Torah les está diciendo y básicamente empiezan a crear diferentes conceptos de cómo el mundo fue creado, ahora esto le da el derecho a la persona a opinar en relación a su comportamiento. Es decir, cuando la persona trata de desmeritar y básicamente sustentarse en que no existe Dios, que no hay una creación en sí, que esto no es que esto solamente fue por al azar, que fue una coincidencia, la persona se vuelve sumamente inmoral, sumamente irresponsable y por ende cosas tan básicas como saber que no te tienes que acostar con el esposo de tu amiga se vuelven cosas bastante normales, porque si no hay Dios y si no hay creación y si solamente las cosas fueron solamente porque sí, la persona pierde lo moral, pierde lo ético y pierde justamente esa parte de responsabilidad en sí. Okay, now let's move on to a few types of details. I only have a few minutes here. You know, as Chata Ayani Maskir, remember my sins, okay, I learned how to become a conservative rabbi in the conservative rabbinical school. Okay, don't worry, I went through an Orthodox conversion afterwards, the Orthodox course later to become a rabbi there. So they have all these things about biblical criticism. Biblical criticism burned the books. Okay, it's ridiculous. There was one theory which was taking on um, a lot of people's minds. It was the biggest thing in the university at that time, which said that, you know, the Torah was written by different people at different times, and then an amalgamation of the different things were put together. And they said, you know, when it uses the name Yud and Hey and Vav and Hey, okay, that was from this time period. And when it used the Elo and then Kano, okay, that was from a different time period. And then sometimes you see them together and it's an amalgamation of stories. It looked stupid to me then. But now that I've learned some Zohar and some Arizal, it's incredible evil. Why? When we see in the Torah the name Yud and Hey and Vav and Hey, it means Hashem creating from his side. Of course, he's not changed, but he's creating something. It's still within him. It's like a dot of light that's in the sun, and you make a mirage as if the sun isn't there. Now the light thinks it exists on its own. That's from Hashem's side. That's Yud and Hey and Vav and Hey. And then when it says Hashem Elokeinu, Elokeinu means, and now from our side, the one receiving the mitzvah, we're that piece of light, which we think we exist on our own. And when these, sometimes it's just as Hashem, sometimes it's just as Elokeinu, sometimes it's Hashem Elokeinu. These are not poetry. The Torah is not haphazard. It's not Mickey Mouse. Through Torah, Hashem recreates the world every split second. And that means every word, every letter is exact. And it's not a game. The reason I say this is this thing of Hashem Elokeinu versus Hashem versus Adon. Is that all this stuff all through this week's parsha? It's all over the place. It's talking about the creation of the world. How? How is it created? Through which method? In which order? And what's going on?
there's the story on the outside and there's the what's going on underneath. Ok, bueno, como ustedes saben, el rap esto lo comparte muy abiertamente, que en algún momento pues estaba estudiando para ser un rabino conservador. De hecho, él se formó como un rabino conservador, ahí se estaba dando golpes de pecho. Posteriormente, obviamente, hizo el estudio para convertirse en un rabino ortodoxo, o sea, recibir la semijá para ser un rabino ortodoxo en sí. Pero ¿qué pasa? En el mundo conservador hay muchas críticas bíblicas, es decir, de carácter constante, la Torá se está criticando. Cualquier tipo de libro que ustedes llegan a tener de crítica bíblica o que estén cuestionando la validez de la Torá, esto lo tienen que quemar, lo tienen que sacar básicamente de su casa en sí. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento cuando él estaba estudiando todo este tema de la creación desde el movimiento conservador, hay una teoría que tenía mucho peso y que básicamente causaba mucho ruido entre los estudiantes. Esta teoría comparte que potencialmente o posiblemente lo que ellos dicen es que la Torah no fue escrita por Hashem, sino básicamente la Torah fue escrita por un conjunto de personas, muchas personas de diferentes partes del mundo o diferentes épocas, que básicamente empezaron a añadir poco a poco la estructura de la Torah en sí. Es decir, agarraban un poquito de esta persona, de la otra, de esta otra, unificaban todas estas historias y todas estas analogías y decían, vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí a Adam y Jabá, y luego ponemos a Caín y a Hebel, y luego ponemos a Moshe. O sea, básicamente, perdón, básicamente estaban justamente como reestructurando la Torá a su modo en sí. Esta es la teoría que el movimiento conservador estaba criticando en cuanto a la creación o la unicidad o la veracidad de la Torá en sí. Entonces, ¿qué pasa? El Raf dice que después de él estudiar un poco más de Zohar y un poquito más al Arizal, se da cuenta que esta teoría es increíblemente malvada. O sea, no solamente es mentira, sino también desmerita todo el concepto de creación y de existencia. ¿Por qué? Nosotros sabemos que justamente Hashem tiene un nombre. Bueno, son cuatro letras justamente que forman el nombre Hashem en sí. Y cuando este nombre sale o se comparte en la Torah, es porque nosotros reconocemos que Hashem recrea de carácter constante la Torah misma. ¿Cómo es esto? Vamos a decir que tú tienes un haz de luz, es un punto de luz, y este haz de luz pega directamente contra un espejo. Y como este espejo rebota este haz de luz, tú puedes ver el reflejo y puedes ver la proyección misma, pero tú no puedes ver de dónde proviene justamente este haz de luz. Solamente puedes ver el reflejo a consecuencia de que este haz de luz hizo rebote con el espejo. O sea, tú estás viendo básicamente el resultado de ese haz de luz que pega directamente con el espejo. De manera un poquito más detallada, este haz de luz es directamente Hashem. Este espejo es la Torá y lo que refleja en sí es la creación misma. Por ende, todo este concepto de que lo que vimos justamente en los 13 principios de fe, que tú piensas que existes porque ves justamente y absorbes este reflejo, pero realmente no es que existas, sino que existes dentro de esta misma realidad que Hashem ha edificado para que tú puedas recibir esa bondad que es la Torá. Por ende, carácter constante, todo esto tiene que estar regenerándose, pues básicamente cada minuto y cada segundo. Entonces, ¿qué pasa? También hay otro nombre Hashem. Cuando nosotros vemos en la Torah que dice Eloquenu, no dice Eloquenu, pero no se puede decir el nombre de Hashem ahorita. Cuando dice Eloquenu, es porque de nuestro lado nosotros recibimos esta luz a través de esta mitzvah. Es decir, ese haz de Hashem directamente se pega en el espejo, se replica y esta mitzvah, que es la manera en la cual nosotros nos conectamos con Hashem, es lo que genera estas condiciones para la creación misma en sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces vamos a ver a Shem, muchas veces vamos a ver Eloqueno, muchas veces vamos a ver a Adón justamente en este tema, pero no es que la Torah es un poema, no es que la Torah es un libro, no es que la Torah fue una recopilación de citas bibliográficas de personas a lo largo de la historia, no, o sea, la Torah es básicamente la voluntad infinita de Hashem, porque ese es el haz de luz
que se plasma y se comunica a través de la Torah misma, que nos comparte esta mitzvah para poder conectar y por ende es el reflejo mismo. Entonces, desmeritar la existencia de la Torah y decir que cuando hablamos de temas de creación es solamente por una coincidencia, porque es una historia externa, es porque tú no llegas a ver el significado tan profundo de lo que la Torah nos está compartiendo en sí. Now I'm going to take a little piece this people like to make fun of because they know nothing. They don't know what they're talking about. Is the Torah literal? Yes. Is it only literal? No. And people think that the quote unquote deeper meanings, that's something esoteric. It's not the real. The real is this world. Maybe you're not right. Okay. Let's take a story. This whole thing, Adam is alone and Hashem wants him to have a helpmate. What, does Hashem didn't know that he needed a helpmate? It's part of creation. And then he makes him go to sleep and he takes a bone out from him and he makes a helpmate and he brings her to him and the whole thing. And this sounds like something from Aesop's Fables or something stupid like that. Okay. Makes Mickey Mouse look intelligent. In the next 5 minutes, I'm going to go from Pardes, Shot, Remez, Drush, Sod. I'm going to show you very quickly, because I have to get to Minion, okay, how every single thing that you see, that you think you understand, you don't. And that when the story of creation is given, it's not a story, it's not an allegory. There's more going on than you know. Ok. Hay personas que dicen, preguntan, o sea, ¿la Torah es literal? La respuesta es sí, pero no todo es literal en sí. ¿Por qué? Si nosotros vemos justamente todo el concepto de la creación, tenemos una historia, es decir, está Adán, está solo, Hashem no quiere que esté solo, por ende, cuando Adán se muere, bueno, se duerme, no se muere, se duerme, justamente le saca una costilla y a través de esta costilla recrea a esta mujer. O sea, y luego tienen dos hijos. O sea, si tú lo ves de carácter muy literal, suena como cualquier novela, suena como cualquier cuento de Mickey Mouse, pero realmente tiene una profundidad sumamente amplia en sí. El rap espera que en estos 5 minutos, antes de que se vaya a Minyan, porque tiene que ir a Shaharit, a través del Pardes, que acuérdense que es justamente como este método de estudio, desde el más simple hasta el más profundo, podamos llegar a desglosar por qué esta parasha es tan importante y que las cosas que tú piensas que piensas que son correctas, realmente no sabes nada y nos va a abrir otro tipo de panorama. Okay, so pay the shot. Just gave it to you. Okay, this is Hashem creates this person alone and sees that it's not good for him to be alone, and takes a bone and creates an. Why a bone? Why is it not good? What's going on here? Let's just take a little bit of Remez. Okay, it's not good. Hint, good. It's not Torah. Anytime it says good, someone else tells us a symbol of Torah. It's not Torah for him to be alone. And we have this whole level which speaks about how there's a necessity for two opposites to come together to learn how to deal with each other. Otherwise, there's no Yetzer Hara. That's okay, fine. Drush. Well, it starts to talk about how it wasn't actually a bone, but actually Adam and Eve were created back to back. Their faces over here. And Hashem split them. What the heck does that mean? Very strange. Till you start looking into the Zohar. And there is Achor la'achor versus Panim la'panim. We're talking about from issues which you're not going to understand with. But the concept of all this issue of this Sefirot and everything and how Hashem creates this world. How when things are back to back, they're at potential and unable to completely function. Until now, they will be able to function at the higher level. And so that's the real thing, and everything else is just a story. There's a physical reality, shot. There's a remez, which is there's hints to things. That's also true.
There's a drush, but we don't understand it. And then there's a sod, which starts to explain that, yeah, all of this happened for serious reasons. And if you think, by the way, as a side note, it says, you think that you understand the level of Adam Arishon, the first man, I suggest you read the first section of Nefesh HaChaim. It'll take you a couple of years. The level of this person, Hashem said, don't eat from the tree. Eat from the tree. You think that's what happened. You think he made a simple mistake. It's impossible for him to not have made that mistake. So why is Hashem punishing him then? You could sit here for years. Understand that what you think you understand and what you think looks like Mickey Mouse, if that which is Hashem is using to constantly recreate the world looks to you like Mickey Mouse, the problem isn't the Torah. The problem is with you. Good Shabbos. See you guys later. Next week class is still at this time for 1 week. Clocks then change in Israel. The week after that, we switch to a half hour earlier. The Mexican time, Israeli time, it'll be 4 o'clock in the morning. Okay. Okay. Not next week. Next week is normal. Okay, normal. Yes. Okay. Good Shabbos. Ok, aquí nos viene justamente la parte del Pardes, que está bastante interesante. Nosotros sabemos que justamente la P es Peshat, es decir, el sentido más simple de la Torah. ¿Cómo se estudia la Torah? Bastante simple en este aspecto. El Rabbi nos los compartió, es decir, Hashem crea a este hombre, se da cuenta que está solo, se da cuenta no solamente que está solo, sino que este hombre no puede estar solo y por ende trae a una mujer a la imagen. ¿Por qué? Porque las condiciones no son buenas y justamente los une. Ese es como el sentido más simple, o sea, se dio cuenta de que no era bueno que este hombre estuviera solo. Pero ¿qué pasa? Luego viene Remes, que es como una probadita de lo que está como más profundo en la Torá. El Remes te dice, ¿qué es eso de que no era bueno? O sea, ¿por qué nos dice la Torá misma que, que no era bueno que Adán estuviera solo? Y por esa necesidad que vio Hashem de que Adán no podía estar solo, nos trae a Jabá. ¿Qué pasa? El Remes nos dice, no es que no sea bueno, sino que no es Torah en sí. Es decir, Shlomo Amelech nos dice que no tener Torah es estar solo en sí. Entonces, esa es como un poquito la probadita. Luego viene justamente un concepto de los dos opuestos. Tienen dos opuestos, en este caso era un hombre, en el otro caso era una mujer, y cuando tienes dos opuestos, estos tienen la necesidad no solamente de estar juntos, sino también de estar juntos para lidiar con ellos mismos. Y cuando hay dos cosas que son opuestas y saben lidiar y saben convivir, por ende no va a haber Yetzer Hara. Entonces, luego va a estar el Drash. El Drash ya es mucho más profundo, o sea, aún no hemos llegado al Sod, pero el Drash es como un nivel un poquito más arriba del Sod en sí. Entonces, el Drash nos dice que no es que fuera un hueso, o sea, no es que Hashem le quitó una costilla a Adam Rishon e hizo Jabá, no, sino más bien Adam y Jabá estaban así, fueron creados justamente de espalda y espalda, es decir, aquí estaba Jabá, aquí estaba Adam Rishon, o sea, no fue que le quitaron la costilla, sino más bien ellos dos estaban juntos en sí, fueron creados con esta unidad en sí. Pero ¿qué pasa? Algo está junto, no tiene este potencial de crecer en su total plenitud en sí, no tiene justamente este potencial de separarlos. Por ende, Hashem los separa. Una vez que los separa, ahora vamos justamente a la parte del Zohar, que es justamente como el Sod en sí, que es como la parte más mística y más profunda de la Torá. Entonces, ¿qué pasa? El rap nos dice que obviamente va a ser un tema el cual no vamos a entender, el SOT es sumamente complicado, o sea, no es como que en 5 minutos vas a entender el SOT de la Parasha Bereshit, porque no se puede. Pero ¿qué pasa? Todo este tema tiene que ver con las sefirot, o sea, ustedes acuérdense que es justamente el tema de las sefirot, que tienen que tener cuidado con las sefirot en sí, y las sefirot están justamente relacionados con todo el tema de la creación. Si Adán y Jabá están justamente de espalda a espalda, es decir, que hay un potencial
Pero en el momento en que tú separas ese potencial, ahora se vuelve una realidad en sí. Porque si tú estás viendo que algo tiene potencial, pero si tú sabes que ese potencial a la hora de separarlos va a llegar justamente a un nivel de funcionalidad mucho más alto, por ende lo tienes que separar. O sea, lo tienes que separar. No lo puedes dejar así como está. Entonces, tal vez no lo entiendan, es bastante completo, o sea, el Rablox trató de hacer como un poquito bastante básico para que entiendan cómo de algo tan simple como, ok, Hashem creó un hombre y le sacó una costilla, ahora tú me estás diciendo que a nivel de Sot estaban creados así y necesitaron crearlos así para separarlos, para que hubiera una completitud y un propósito en sí, es mucho más completo. El Rab nos dice que obviamente todo este tema es que obviamente hay algo físico. O sea, el remes es bastante pequeño, nos da como algún tipo de datos, el Drash no lo podemos llegar a entender tanto, y luego viene el SOT y te dice que por razones bastante serias que no podemos llegar a entender nosotros, Hashem crea justamente a Adama, Rishon y Jabá en ese aspecto para separarlos. O sea, no, yo les estoy viendo la cara a varios de ustedes y tal vez esta clase fue bastante confusa. Pero así es como se estudia la Torah. O sea, si se dan cuenta, la Torah no es un juego de niños. No es que agarras justamente y lees la Torah y te das cuenta lo que la Torah te está diciendo, porque hay niveles de estudios. El más simple es Peshat, que es el que ustedes esperaban justamente la lectura de la Parashá, un poquito más bonita, pero te das cuenta que tiene una profundidad mucho más completa. El Raf dice que ustedes nunca van a llegar a entender el nivel que tenía Adam Arishon. O sea, muchos de ustedes podrían llegar desde su posición y ahora decir, ah, pero el tema del fruto prohibido es bastante fácil. Si a mí me están diciendo que no me lo coma, no me lo como. Y no, las cosas no suceden por casualidad y mucho menos por coincidencia. Se llama Rishon y Jabá fueron creados así y luego los separaron. Y luego sucedió todo el tema del fruto prohibido con la serpiente. Fue por algo que nunca vamos a poder a llegar a entender en sí. Si ustedes piensan que lo pueden llegar a entender, el Rab comenta que les recomienda que pueda justamente, que se lea la primera sección del Nefesh HaChaim, que es sumamente complicado, posiblemente no lo termine en un día, son bastantes años de estudio, pero posiblemente el Nefesh HaChaim les dé una respuesta de por qué Adam Arishon cometió el pecado, justamente el fruto. Y aquí, para concluir justamente la clase, el Rab nos dice que todo lo que tú crees y piensas no es realmente la realidad misma. O sea, no vas a entender la Torah a menos que la estudies completamente en sí. Porque si tú piensas que justamente no es posible que Hashem utilice la Torah para recrear de carácter constante este mundo, no es que la Torah esté mal. La Torah no está mal. El que no entiende eres tú y el que está mal vas a ser tú, porque todas las respuestas están en la Torah, pero es responsabilidad de cada persona poder llegar a entenderla y no solamente entenderla, sino también a ponerla a disposición a nivel. Entonces ya terminamos. No sé si tengan algún tipo de pregunta. ¿No? Ok, esta clase estuvo muy complicada, así que no se me espanten. La primera vez que yo tomé esta clase lloré, así. Gracias. A ver, Lady, ¿tienes una pregunta? A ver si te la puedo contestar. Ah, Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Tú puedes escribir los nombres de los libros que dijo el rabino? Si me haces el favor. sí, si quieren, ustedes todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, pues yo sí. Ah, vale, les mando las fotos del libro y también el link del libro en Amazon para que lo puedan conseguir, el que está en español, para que lo Ay, tengan sí, a mano, perfecto. ¿vale? Gracias. Vale, a la orden. ¿Algún otro tipo de pregunta antes de desconectarnos? Ah, el señor Polo y la señora Silvia no los vi. Gracias, Esther. Nada más quiero hacerte una pregunta. Nada más se vieron dos tipos de minhagín ahorita, ¿verdad? No, o sea, vamos a hacerlo imagínense como un mapa mental. El tema principal es Minhag, o sea, el Sí, Minhag es la tradición y la costumbre. Luego tenemos una subcategoría que es Minhag Kadimhu, es decir, una costumbre que, que es como la ley misma. Dentro de Minhag Kadimhu hay una subcategoría que es Minhag Aboteno Bellavenu. así es.
Entonces luego cambiamos a otra categoría, nos divorciamos de este tipo de minhagim y ahora tenemos un minhag que se llama minhag amakón, ¿ok? Ajá. Y ya, esos fueron los que vimos. Dos nada más, de Dos los nada más. 5 que hay. Sí, o sea, dos nada más, pero vamos a decir que minhag kadinhu es como el estándar y dentro del estándar se hace un desglose y tenemos aboteno melladeno y luego tenemos minhag amakón, ¿ok? Ok, Vale. gracias. Ok, bueno, buenas noches, que descansen.